Bueno, hola a todos. Para mí es un gran placer estar aquí para cerrar 2 días intensos de conversaciones agitadas, hablando sobre temas que me parece están empezando a profundizar mucho más sobre la iniciativa de datos abiertos en la región. Fueron más de 40 paneles, alrededor de 180 ponentes, 1000 participantes, y bueno, todo esto se documentó, se trabajó también en una agenda en paralelo, una agenda colaborativa que próximamente van a conocer, y alguno de ustedes probablemente nos acercamos a preguntarles entrevistas para empezar a tejer algunas de las cuestiones similares y encontrar los casos éxitos, los desafíos, las oportunidades alrededor de este tema. Las preguntas trataban de encontrar cuáles eran las ideas innovadoras, qué es lo que nos entusiasma más de lo que ha sucedido recientemente en la región en relación a los datos abiertos. Muchos de ustedes nos respondieron con casos muy interesantes que próximamente veremos en un video. Al mismo tiempo preguntamos cuál es la visión a futuro, cuáles eran las acciones más importantes que debemos de realizar durante los siguientes 12 meses para transitar hacia Condatos Chile, que será en 2015. Y también preguntábamos qué falta, qué nos falta, cuáles son los obstáculos, qué debemos de enfrentarnos para que cada vez más el impacto de los datos abiertos pueda llegar a ser tangible. Los dejo con un video muy breve de lo que ustedes mismos nos platicaron y conversaron durante estos 2 días. Estamos viviendo un momento histórico. Son momentos como este en el que la región entera se reúne para entender dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir como región. La filosofía de datos abiertos está transformando el mundo, pues permite que los emprendedores se consoliden como grandes agentes de transformación social y económica. México se siente de veras muy honrado de ser sede de esta segunda conferencia regional. Este encuentro está ayudando a trabajar, y creo que día a día se mejora mucho el diálogo interestatal. Algo que me entusiasma es ver que ese diálogo es cada vez más rico, cada vez más disposición de diferentes entidades. Hoy día estamos aquí, gobiernos, sociedad civil, el mundo privado, ¿no es cierto?, en conjunto para enfrentar estos nuevos temas. Es impresionante cómo la comunidad sigue creciendo, cada vez hay más gente y cada vez es más diversa, lo cual creo que es una muy buena noticia. Y justamente una comunidad latinoamericana que está aprendiendo una de la otra y está fomentando la apertura de datos. Realmente América Latina está siendo muy punta de lanza en estos temas y hay iniciativas súper interesantes. Because the most important question in open data that people understand why they should ask for it. Crear un interés en la parte de la ciudadanía para la reutilización de esos datos. Yo con datos trabajo para aperturar los gobiernos, generar transparencia y mejorar la calidad de vida de las personas a lo largo de Latinoamérica. Yo con datos aprendo más acerca de la realidad de mi país. Yo con datos abiertos hago mejores investigaciones. Yo con datos conozco mejor a mis representantes. Empecemos por cambiar la conversación. El caso de datos abiertos va a ser mucho más poderoso si lo acercamos bien a lo que la gente necesita. Entonces empezamos a movernos de democracia como costumbre a democracia inteligente. Información para que cada quien la use, invente, aplique, construya aplicaciones. Yo con datos abiertos obtengo estadísticas más rápidas. Yo con datos estoy transformando a las organizaciones de Latinoamérica. So important new actions. One, I think, would be for us to be better connected to each other and the kinds of projects we pursue so that we can learn from each other. Empecemos a ver a los datos abiertos como una oportunidad de colaborar. Entendiendo que juntos somos más fuertes que si trabajamos solos. Los invito a eso, a poner manos a la obra, a trabajar y a construir una iniciativa latinoamericana por los datos abiertos.
Yo con datos incido en la toma de decisiones de los gobiernos. Yo con datos quiero ayudar a que vivamos mejor en las ciudades. Yo con datos busco empoderar a la ciudadanía. Yo con datos construyo con otros. Yo con datos intento mejorar la sociedad. Con datos abiertos abrimos el mundo. Como ven, este es un movimiento que se da gracias a todos ustedes. Ahora los dejo con Fabricio Scrolini, que es director del Instituto Latinoamericano de Datos Abiertos, y nos hablará sobre un ejercicio que se construyó en paralelo a esta conferencia, que es la construcción de una agenda colaborativa. Estamos acá. Todavía no somos institutos, somos una iniciativa y básicamente lo que estamos tratando de hacer es escucharlos a todos. Agradecer a todos los que comentaron en internet, principalmente a las 35 personas que estuvieron hoy 4 horas con nosotros pensando y repensando esta agenda, y también a los colegas del Gobierno de México que dieron una asistencia brillante en ese proceso. Así que gracias a ellos, yo estoy tratando simplemente ahora de ser lo más justo posible con todos estos aportes, a los cuales ustedes todavía tienen chance de acceder online, y en 2 semanas vamos a cerrar este documento, así que todavía hay tiempo. Lo que yo estoy diciendo aquí, soy meramente un mensajero. La primera cuestión es, sí, América Latina se reconoce como comunidad, creo que el video es más que elocuente, y lo que todos han dicho aquí es que este espacio es un patrimonio común de la región y consecuentemente tiene que ser cuidado como tal. Y están surgiendo nuevas alianzas a nivel nacional, a nivel internacional, de procesos orgánicos que venían a esta conferencia y aquí están encontrando formas de cristalizar institucionalmente. Eso es una gran noticia. Debemos cuidar este patrimonio y también hay desafíos. Mucha gente dijo, hay que reconocer la diversidad de nuestra región, la interculturalidad que existe, y reconocer que no siempre debemos ser los mismos los que venimos a estos eventos, y en este sentido estamos ampliando la comunidad y debemos seguir ampliando la comunidad. Reconocer que este es una revolución, pero también hay un camino de evolución y que en eso estamos. Dentro de los temas de datos abiertos para el desarrollo, muy brevemente, la transparencia, la integridad es una preocupación de las comunidades que trabajan en esto. Compras públicas, parlamento, justicia, eso está pasando en la región, hay iniciativas exitosas en esto, pero todavía hay largas batallas para dar. Y los beneficios de la colaboración son obvios, pero se dice mucho más fácil de lo que se hace. Y se dice mucho más fácil de lo que se hace entre gobierno y sociedad civil y dentro de la misma sociedad civil. Por un lado, los procesos de OGP han sido beneficiosos para esta región para generar estos diálogos, pero esos procesos también tienen desafíos. Por un lado, se necesita más horizontalidad en esos procesos frente al gobierno, y la sociedad civil también precisa hablar con una voz más clara y estructurada. Los latinoamericanos siguen demandando mejores servicios públicos. Aquí hay un gran potencial, hay esfuerzos regionales que están pasando desde distintos lados, desde el gobierno, de la sociedad civil, investigando procesos de co-creación, pero aún existen dudas de cómo esto se sostiene, y estas dudas son legítimas. La sostenibilidad es un tema y de aquí a los próximos 12 meses deberíamos estar resolviendo estas cuestiones. La generación de valor económico es también una preocupación. ¿Quién paga por los datos abiertos? ¿Cómo una nueva generación de emprendedores va a crear valor económico con esto? Y eso simplemente no está muy claro. Se reflexiona sobre nuevas reglas de licitación y una nueva clase de apoyo a esta generación emergente de organizaciones y emprendedores. Y finalmente, obviamente, entre otras de las cosas que se hablaron, obviamente el rol de las ciudades como escenario vibrante de esta agenda, y ahí hay mucho para hacer y mucho que ya se está haciendo. Y en ese sentido se reconoce la experiencia de América Latina liderando estos procesos a nivel global. O sea, eso es una buena noticia. En materia de políticas de datos abiertos, esto es más sobre los gobiernos, se reconoce que se precisan políticas comunes en la región, hay países haciendo vanguardia, es bueno aplicar estos principios de forma general en toda la región,
Y también se reconoce que los datos abiertos tienen sus riesgos también y que la defensa de los derechos y la privacidad de las personas debe ser una preocupación de estas políticas. En materias de infraestructura se reconoce la diversidad de la región, se reconoce la necesidad de tener diferentes estrategias debido a las diferentes capacidades que existen en la región. Notoriamente debemos avanzar en los estándares. Esto es para la comunidad de, como dicen mis colegas geeks que están en la audiencia, tenemos que avanzar más allá de los PDFs, que esto fue lo que más escuchamos durante esta reunión. Así que sí, eso está, pero hay más estándares y más trabajo para hacer. Uso y colaboración también es un tema de cómo encontrar estos nuevos modelos. Hay algunos ejemplos interesantes. Necesitamos fortalecer las capacidades de las organizaciones que están haciendo ya esto en la región. Hay que identificar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de práctica, pero la colaboración es posible. Ahora hay que decir, bueno, cómo se va a hacer y cómo se va a impulsar. Y finalmente, obviamente, la inclusión, ¿verdad? Si los datos abiertos no sirven para la vida de la gente, tienen el riesgo de generar mayor exclusión. Existen diversas brechas en América Latina. La brecha digital es la más obvia y los datos abiertos obviamente se montan sobre esta estructura. Y frente a eso es importante reconocer esto y pensar la agenda de datos abiertos también a quién beneficia y cómo. Llegar a la gente, pensar desde dónde se llega y sobre todo para enfrentar los retos más grandes que como región tenemos. La mayoría de las personas que finalmente terminó este taller, más todos los que en algún momento pasaron por un panel, hablaron del tema de la igualdad. Si los datos abiertos no contribuyen a resolver los problemas de igualdad que tiene nuestra región, tal vez algo estemos haciendo mal. Los datos abiertos son un universo nuevo. La novedad es que todos pueden hacer cosas con ellos. Las decisiones que tomemos hoy como región van a moldear el futuro de esta agenda posiblemente por los próximos 5 años. Aún nos queda pensar un poco más, pero de aquí a Chile nos gustaría ver alguna de estas cosas más en movimiento. Muchísimas gracias a todos por participar y por seguir participando. Gracias, Fabricio. Ahora para mí es realmente un honor presentar a la doctora Jimena Puente de la Mora, puesto que para el Gobierno de la República, la política de datos abiertos de México, un aliado estratégico sin duda es el IFAI. Así que las dejo con Jimena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Alejandra, muchas gracias por la invitación. Saludo a los distinguidísimos invitados internacionales, los participantes nacionales. Me da mucho gusto estar en este evento con todos ustedes. Agradezco la invitación para participar en la clausura de esta segunda Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe, con sede en México. Como todos ustedes saben, Condatos tiene entre sus objetivos la promoción de la publicación, uso y apropiación de los datos abiertos en un desarrollo inclusivo de la región, la metodología para la conformación de los espacios de intercambio de ideas que permitan un diálogo entre gobierno y sociedad. Esto es un aspecto muy importante de esta iniciativa. Pero miren ustedes, más que el mensaje institucional formal, yo quiero comentarles que México está pasando por un camino muy importante en materia de transparencia y acceso a la información. El 7 de febrero pasado de este mismo año se publicó una importante reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, cuyos cambios notables les puedo mencionar que dotan al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del carácter de organismo constitucional autónomo. Además de esto, se tiene la generación de 3 leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, en materia de protección de datos personales y también en materia de organización de archivos. Y van a decir ustedes, bueno, pues esto, ¿qué novedad en el sistema jurídico mexicano tiene? ¿Y cuál es el impacto que refleja? Pues que nos pone en una misión muy importante de lograr el mismo estándar de protección de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos en cada uno de los rincones de la República Mexicana.
El legislador tiene hasta febrero del 2015 para la emisión de estas leyes generales y en el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2014, que actualmente se está llevando a cabo, el Instituto Federal de Acceso a la Información, haciendo un trabajo conjunto con los estados de la República, presentan un proyecto de iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y de Ley General de Protección de Datos Personales. En estas propuestas se incluyen ya definiciones de datos abiertos en donde se establece que estos son información pública disponible y accesible en formatos reutilizables que puedan emplearse para cualquier fin y de forma gratuita para todas las personas. Asimismo, la propuesta de ley dispone que en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual se establecen las bases de coordinación y la distribución de competencias entre todos los integrantes, esto es, entre todos los organismos de los estados, el Distrito Federal y también nosotros como organismo constitucional autónomo, el Consejo Nacional cuente con atribuciones para definir los criterios para la publicación de información relevante ya contenida en datos abiertos, y así promover la transparencia en el ejercicio de la función pública de todos los recursos, propiciando una mejor y efectiva rendición de cuentas, un tema importante en nuestro país, a través del establecimiento de políticas públicas que garanticen un flujo de información relevante, socialmente útil, oportuna, verificable, comprensible, actualizada, pero además completa, que propicie la solución de problemas públicos. Es decir, queremos que la información que se genere, que esté disponible, contribuya pues, para la solución de problemas de toda la sociedad. La propuesta también incluye en distintos artículos que los sujetos obligados deberán de dar acceso a la información de las mismas obligaciones de transparencia mediante bases de datos abiertos que permitan la localización y acceso de la información con facilidad, y cuando el documento lo permita en los formatos electrónicos reutilizables, gratuitos para cualquier persona y para cualquier fin, y que la información que se cuente publicada en portales que permitan sus consultas interoperables entre sí y accesibles. Es decir, sabemos que una ley no lo es todo, pero una ley también es un paso muy importante para la generación de políticas públicas, para la generación de nuevas prácticas, para que en nuestro país el tema de datos también sea una obligación legal, pero también una cuestión de convicción, estar conscientes de que el fortalecimiento de proporcionar la información en datos abiertos nos fortalece a todos. Realmente para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que me toca presidir, es un honor trabajar como parte de este secretariado técnico tripartita, conjuntamente con la agenda digital a cargo de Presidencia de la República y sociedad civil. Estamos muy conscientes en el Instituto Federal de Acceso a la Información que trabajando juntos podemos lograr grandes avances en la consolidación de un México más democrático, más informado y sobre todo más libre. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Les recuerdo, si me oyen por allá, a los del taller que guarden silencio. Los del café allá atrás, como ustedes saben, era un espacio abierto donde se realizaron varias actividades a la vez, pero también tenemos un problema de eco, así que por favor guarden silencio. Y bueno, ahora sí, la siguiente participante, que realmente es quien nos hace hacer todo esto posible, es un gusto presentarles a la Coordinadora de Estrategia Digital Nacional, la licenciada Alejandra Lagunes. Muchas gracias. Fabricio, tú sí traes porra. Pues para mí me da muchísimo gusto clausurar este evento, 2 días, como lo comentó Ania, con más de 1000 participantes, 40 diferentes talleres, en el que los resultados, como lo vimos en el video, y no quiero ser repetitiva, son impresionantes. ¿Con qué me quedo? Y creo que eso es con lo que nos quedamos todos.
con darnos cuenta que como región tenemos mucho que hacer, muchas oportunidades en las cuales colaborar, áreas enormes de oportunidad en las cuales poder trabajar, pero también sabemos que tenemos un camino largo por recorrer. Y el estar aquí después de estos 2 días de trabajo, a mí no me queda otra más que decirles que me emociona muchísimo, porque hace un año en Uruguay nos comprometimos a que el evento de México fuera un evento en el que lográramos, en primer lugar, fortalecer a la región, en segundo lugar, que los eventos de datos abiertos, que con datos se vuelva un referente de diálogo y de colaboración ciudadana. En tercer lugar, que impulsáramos la innovación y, por último lugar, que todos nosotros nos convirtamos en agentes de cambio en cada uno de nuestros países. Para todos lo estamos viviendo y cada quien desde gobierno, desde sociedad civil, desde academia, desde industria, pero todos nosotros vivimos lo difícil que es el cambio. El cambio dentro de gobierno es la parte más difícil, porque son cambios de paradigma que no está dentro del ADN de gobierno. Y eso es un gran logro que estamos haciendo. Créanme que lo que está pasando en estos días, en estas últimas semanas, es, a mi ver, me llena de emoción, de esperanza, de que vienen cambios importantes en nuestros gobiernos. Cuando me preguntan que cuáles son los retos más grandes que tenemos dentro del gobierno, en primer lugar es la política pública, después la tecnología y en tercer lugar la cultura. Y la cultura es la más difícil a veces de cambiar, porque la tecnología está lista para ser utilizada, lo vimos en estos 2 días, hay avances impresionantes que van a permitir que se pueda interoperar, crear plataformas con códigos abiertos, que los datos se abran en formatos internacionales. Eso es lo más fácil, pero lo más difícil es que los gobiernos se muevan hacia un gobierno del futuro. Sin embargo, como lo dije hace 2 días, no nos queda de otra. Tenemos que subirnos a ese tren de cambio y ese tren de cambio, gran parte del tren de cambio hacia el camino hacia un gobierno abierto es esto que estamos viviendo, es trabajar en colaboración, es escuchar, es aceptar la participación de los ciudadanos para resolver problemas que llevan años sin ser resueltos, es no pensar nada más localmente, sino también regionalmente y globalmente, porque lo que dijo Fabricio, todos los temas que ustedes concluyeron son temas también que dentro del gobierno hacen mucho eco. Estamos hablando de lo mismo y parece que hay un colectivo que estamos con los mismos temas. Ahora lo que tenemos que hacer es unirnos, colaborar y en esta colaboración resolver los grandes retos que tenemos, no nada más como países, sino también como regiones, que tú también lo dijiste y todos lo saben aquí y en la inauguración se mencionó, como región tenemos un gran reto que es tener sociedades mucho más justas, gobiernos más eficientes, más transparentes y sobre todo tener países más competitivos. Así es que a mí no me queda más que felicitar a todos los que están aquí. Todo esto y lo que vamos a lograr hacer no se puede hacer solos, no se puede hacer desde el gobierno sin la ayuda de sociedad civil, no se puede hacer sin la ayuda de la academia, sin la ayuda de la industria, sin la ayuda de otros gobiernos, de organismos internacionales. Y esto es el claro ejemplo de lo que buscamos hacer como un gobierno mucho más abierto, que sean foros realmente de opinión, de debate, de participación y que aún con todas las diferencias que tenemos, lleguemos a solucionar los grandes retos que tenemos como región. Y para mí es realmente un honor presentarles a una de las mujeres referentes en lo que se respecta al desarrollo y a la innovación de la región. Desde la Comisión Económica para América Latina, apoya el mejoramiento y eficacia del sector público mediante la transparencia, la participación ciudadana y la co-creación de valor público y social.
para cerrar con honores, y de verdad para mí personalmente es un placer presentar y dejarle el micrófono a Alicia Bárcena, a quien les pido recibirla con un muy fuerte aplauso, quien es secretaria ejecutiva de la CEPAL. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor estar esta tarde con ustedes. Quiero saludar realmente con mucho afecto a Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, y decirle que realmente gracias por invitarme a participar en esta maravillosa ocasión que nos reúne hoy aquí. Quiero agradecerle a Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI. Creo que ha brindado un panorama de hacia dónde va nuestra región y el mundo, y creo que México está en la frontera. Quiero saludar con mucho cariño a José Klastornik, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Gobierno de Uruguay, con el que hemos hecho cosas muy interesantes. Saludarlos a todos ustedes, autoridades responsables de las estrategias de acceso a la información, a la comunidad regional que está trabajando tan activamente en materia de acceso a información pública, datos abiertos y participación ciudadana, a todos los activistas sociales que hoy están aquí, amigas y amigos. Quiero realmente decirles que gracias por darme esta oportunidad de compartir algunas reflexiones en esta segunda conferencia regional de datos abiertos de América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, el 21 de septiembre del 2011, en ocasión de la 65 Asamblea General de las Naciones Unidas, se lanzó esta alianza que es una iniciativa multilateral voluntaria con el objetivo de que los países incorporen en sus principios, en sus políticas de gobierno, este tema de gobierno abierto. Esta iniciativa, la verdad, que ha tenido una inusitada respuesta a nivel mundial. 8 países fueron los fundadores, ¿verdad? Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Gran Bretaña y Sudáfrica, y a la fecha ya contamos con más de 65 países incorporados a esta iniciativa, 15 de los cuales pertenecen a América Latina. Creo que hay que resaltar realmente que en América Latina esto ha pegado fuerte, como lo ha demostrado la participación aquí de diversos países de la región. Creo que países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay son los que están a la cabeza de esta iniciativa. Al ingresar como miembros, lo que pasa es que se asume el compromiso de realmente impulsar el mayor acceso a la información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones. Se trata de promover estándares de integridad profesional y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para un tema que es crucial, la rendición de cuentas. Hay que tomarse muy en serio la rendición de cuentas, y esa solo la puede hacer la sociedad. La verdadera rendición de cuentas la hacen los ciudadanos. Y por eso es tan importante que estos planes incluyen este tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata de empoderar a los ciudadanos, se trata de combatir la corrupción, se trata de aprovechar las nuevas tecnologías y la voluntad que nos ofrecen los gobiernos para fortalecer la gobernanza y la democracia. Creo que México asume un compromiso hoy que obviamente fue entregada la presidencia de esta iniciativa de gobierno abierto a México la semana pasada al presidente Enrique Peña Nieto en Nueva York. Y la verdad es que es muy interesante porque dentro de las 11 reformas que ha promovido México, una de ellas, y yo considero una de las más importantes, es justamente esta, la de acceso a la información y la transparencia, que si funciona bien, y esa es la expectativa de todos, va a ser la plataforma para que el resto de las reformas funcionen bien.
porque ninguna reforma va a tener éxito si no le llega a la gente. Si el ciudadano de a pie no siente qué pasó, cuál fue el cambio, la reforma no tiene sentido ni vocación. Por lo tanto, creo que lo más interesante es que se ha puesto en marcha, creo yo, un espacio vital de trabajo colectivo y colaborativo para reutilizar la información que proviene del sector público y generar nuevos servicios para los ciudadanos. ¿Pero para qué? Pues para el bienestar, pues para la salud, la educación, el medio ambiente, la seguridad ciudadana y, desde mi punto de vista, para la seguridad planetaria. Hoy el mundo está enfrentando una cantidad de desafíos que solamente si actuamos colectivamente, simultáneamente, vamos a tener éxito. De otra manera va a ser imposible sobrevivir como especie, al menos. ¿Qué significa esto de gobierno abierto para nuestra región? Yo creo que hay que estar muy claros de que estos no son días sencillos para la región. Los efectos de la crisis económica global le han pegado a la región y, por lo tanto, y le han pegado además de una manera distinta a lo que pasó en el 2008, porque en el 2008 y en el 2009 todos los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo para hacer políticas contracíclicas y un poco contener la crisis que realmente había alertado que podría ser tan grave como fue la crisis del 1929 que antecedió a la Primera Guerra Mundial. Hoy nos encontramos en una encrucijada, en una grave encrucijada. El mundo está menos preparado para actuar colectivamente, esa es la verdad, y por lo tanto estamos en un poco de un mundo en el cual cada región está tomando su alternativa. Esta es una región que ha aprendido mucho de su experiencia del pasado, de las crisis anteriores, y sabemos muy bien que es un momento muy particular el que vive nuestra región. Paradójicamente tiene luces y sombras. Creo que entre las sombras está obviamente el que podamos evitar que esta crisis no nos vaya a costar tanto desde la perspectiva social como sí nos costó, por ejemplo, la crisis de los 80s o los 90s, donde el retroceso social fue enorme. Nos tardamos más de 25 años de recuperar algo del tejido social que fue destruido en esa crisis tan profunda de la deuda externa de los años 80. Entonces creo que en la región, por el lado de las luces, podemos acertar en que prácticamente toda la región tiene regímenes democráticos instalados de manera inédita en la historia republicana. Esa es una realidad, y que nos lo diga el compañero de Uruguay, o los chilenos, o los brasileños, que emergieron de los 70s de dictaduras muy profundas. Eso creo que a nosotros nos complace ver que esta historia de democracia en la región, que recorre toda la región, imperfecta, llena de, yo diría, todavía de aspectos que tenemos que mejorar, pero sin duda ha colocado el tema de la ciudadanía en la agenda pública y lo ha hecho en relación a los derechos políticos, así como a los derechos civiles. ¿Cuánto nos falta avanzar para realmente lograr cumplir con todos los derechos de una agenda profunda de derechos humanos? Pero la verdad es que cada día hay un reconocimiento más explícito que recorre toda la región, que el problema central, crucial de América Latina y el Caribe es la desigualdad. Hay hoy día prácticamente un consenso que recorre toda la región y que se ha instalado para reconocer que no somos la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual, que la desigualdad conspira, que no podemos seguir avanzando con esta enorme brecha y la concentración de la riqueza, y que en el fondo tenemos que cambiar de paradigma económico y social para dejar esas décadas de concentración de la riqueza, donde además prevalecía el mercado por encima del Estado, por encima de la ciudadanía. Entonces, creo que por eso no es casual, y la verdad que ya que se reconoce esto como un objetivo común de América Latina y el Caribe, la importancia de la igualdad, quiere decir, y la igualdad
con base en la titularidad de derechos. Esto es lo importante, la igualdad de nacimiento, de cuna, de crecimiento. No importa dónde hayas nacido, esa es la igualdad a la que aspiramos en este continente. Y por lo tanto, no es casual, y yo vuelvo a hacerle un tributo a los países sudamericanos, porque desde ahí soplaron vientos de cambio, de progresismo. Y ese progresismo lo que instaló en América Latina fueron políticas sociales más avanzadas. Políticas sociales que yo considero que han colocado ya a los gobiernos, a todos, no importa de qué signo sean, si son de derecha, de izquierda, de centro, no importa. Pero la realidad es que la política pública social es una prioridad. Y es una prioridad que hoy nos hace reflexionar sobre la urgencia de que necesitamos políticas sociales aún más activas, que no solamente combatan la pobreza o saquen a 60 millones de personas de la pobreza, sino que necesitamos políticas más activas hacia el logro de una mejor redistribución del ingreso. Porque la humanidad ha llegado a niveles de desigualdad muy preocupantes. Y ha sido así porque la distribución entre la renta al capital y la renta al trabajo es totalmente dispar. Se ha privilegiado la renta al capital por encima de la renta a la masa salarial. ¿Quién nos puede ayudar entonces a lograr avanzar más en estos derechos a la salud, a la seguridad social, con componentes solidarios y con una vocación universal? Pues creo que los movimientos sociales ciudadanos. Los movimientos sociales ciudadanos, cuando colaboran, participan, increpan a los gobiernos, son quienes realmente nos pueden ayudar a hacer ese cambio tan necesario en América Latina y el Caribe y poder, yo diría, superar esas diferencias que todavía existen en materia de género, de etnia, de cultura, de territorio y de edad. Entonces, creo que en la región estas ideas están calando. Esta conferencia es un ejemplo de que estas ideas están calando, están llegando y que, la verdad, tenemos que ir y avanzar más hacia libertades, hacia la sostenibilidad ambiental, a la no discriminación y al respeto a la libre determinación de los pueblos. Esto nos desafía a realmente avanzar en esas conquistas sociales y evitar retrocesos y armar una agenda explícita de inclusión social, de inclusión económica, de inclusión ambiental. Y sobre todo una agenda de igualdad que se base en el reconocimiento y en la dignidad. Y creo que eso, y en la autonomía. Y eso no es fácil, y no es fácil, como les digo, sobre todo en el momento económico que vive la región. Porque hoy el signo de los tiempos se llama incertidumbre. Tenemos más información, pero más incertidumbre. Entonces, creo que en este marco es que tenemos que defender esa, yo diría, esa capacidad colectiva de mayor resiliencia a partir del acceso a la información. El valor de la igualdad, desde el punto de vista de la CEPAL, y junto con él el de la libertad, creemos que es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad. La igualdad ha estado en el corazón de la política moderna y de las luchas sociales por el cambio y el mejoramiento de la sociedad. Y en estos últimos años, y sobre todo yo diría en los últimos, ya no solamente años, yo diría en el último siglo, esta igualdad ha involucrado, o esta desigualdad, pero ha involucrado tres dimensiones que están en tensión permanente. Alejandra hablaba de cultura, ¿verdad? Una de las tensiones centrales que yo veo en la humanidad hoy es justamente cómo abolimos los privilegios, cómo pasamos de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, cómo logramos la consagración de la igualdad de derechos de todos los individuos, cualquiera que sea su origen, su género, su nacionalidad, su edad, su territorio y su etnia. Creo que esto es uno de los temas más centrales. El segundo se refiere
a la distribución de los recursos en la sociedad, que permita que todos los miembros ejerzan efectivamente sus derechos. Porque si el acceso a la información va a ser solamente para aquellos que tienen acceso a la banda ancha y al Internet y a los equipos, entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Entonces, aquí hay una dimensión muy importante que es esa igualdad de recursos materiales y simbólicos. Postulamos entonces que se requiere una igualdad real y sustantiva en las diferentes esferas de la vida social que se afirman en estos derechos. Y creo que si la primera dimensión de la igualdad nos remite a la cuestión de los derechos y al papel del poder, por ejemplo, para garantizarlos, la segunda nos remite a la justicia social y a una estructura socioeconómica y política que la promueva. Este es el gran desafío. Y la tercera dimensión en tensión, que a mí me parece sumamente importante, es la extracción y el uso de los recursos naturales hoy a expensas de las generaciones futuras de mañana, con costos que además se avecinan muy fuertes y a veces irreversibles, por ejemplo, en el campo del cambio climático, en el campo del hacinamiento urbano, en el deterioro ecológico planetario. ¿Qué duda cabe que las dos principales fuerzas que inciden hoy sobre el proceso de desarrollo son la revolución tecnológica y el desafío de la sostenibilidad ambiental? Esto nos indica que hoy no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y nos anuncian que el cambio hacia la igualdad, a la sostenibilidad, a la prosperidad compartida, es largo y no necesariamente lineal. Exige un cambio de paradigma y por eso no hay que bajar la guardia. Nuestra región requiere un salto tecnológico con visión de futuro, un cambio profundo en sus formas de producción y consumo y una profunda redefinición de la ecuación Estado, mercado, sociedad. Empoderar a la ciudadanía es la vertiente de esta ecuación pendiente en nuestras sociedades. El mercado está empoderado, el Estado está en vías de empoderarse, porque el Estado se desempoderó mucho en las décadas del neoliberalismo, pero hoy el Estado vuelve a tomar fuerza y centralidad. Y la ecuación se va a cerrar profundamente si la ciudadanía se empodera. Ahí es donde yo entiendo estas iniciativas de gobierno abierto. Solamente dentro de esta ecuación, Estado, mercado, sociedad. ¿Para qué queremos el gobierno abierto y los datos abiertos? Para más igualdad, para más bienestar, para llegar a las personas. Y eso exige transparencia, acceso a la información, participación, colaboración e innovación tecnológica. Y saben, no es una discusión técnica, ya lo dijo también Alejandra, es una discusión eminentemente política. Encarar privilegios, garantizar igualdad de derechos, afirmar ciudadanía, abreviar las brechas de igualdad en recursos materiales y simbólicos, son tareas que se sirven mejor cuando todos disponen de la información esencial que determina los asuntos públicos, cuando se abre el acceso, cuando se difunden las capacidades. La información es poder político, al menos es la condición para ejercerlo. Por eso vemos con satisfacción este cambio de paradigma en donde la agenda internacional se abre al gobierno abierto como una respuesta vigorosa de transparencia, información pública y rendición de cuentas. Creemos que abrir estos espacios promueve más democratización, genera nuevos modelos de gestión y, por cierto, nuevos modelos de administración pública. Y, por lo tanto, habrá que tomarlos con un nuevo impulso de modernización institucional. La gestión de datos en formato abierto para el acceso y uso de la información por parte de terceros también puede traer muchos beneficios inimaginables porque abre la puerta a la innovación y al conocimiento y sobre todo a la creación colectiva del valor público. La gran cantidad de datos procedentes de diferentes organizaciones del ámbito público pueden ser reempaquetados y reformulados con base en la innovación social. Y por eso creemos que se vuelven a revertir al ámbito público y entonces se inicia una dialéctica entre el Estado y la sociedad
muy virtuosa, muy positiva. Esta iniciativa de datos abiertos facilita también la distribución de servicios básicos a los ciudadanos. Muchos ciudadanos no tienen acceso realmente ni siquiera al banco o a la oficina de gobierno, y por lo tanto, si nosotros logramos realmente abrir las tecnologías a todos los ciudadanos, por lejos que se encuentren, esto realmente puede ser algo que cambie la vida de las personas. Nosotros en CEPAL hace ya varios años postulamos que la banda ancha debería de ser un bien público global. Al día siguiente, de hace, ¿qué sería? 4 años, ¿no, Mario? Tenía yo en las puertas de mi oficina a todos los operadores de banda ancha, ¿verdad? Los privados, ¿verdad? Los reguladores, ¿no? Asustadísimos. Y decían, ¿de qué estás hablando cuando hablas de la banda ancha como bien público global? Dije, pues eso, un bien que le llegue a todos, un bien que masifique la banda ancha a todos los ciudadanos y ciudadanas de este continente. Porque si no, no nos sirve. Datos abiertos volverá a crear otro tipo de brechas. Y eso no es justo. Entonces, operadores privados, reguladores, nos pusimos de acuerdo para hacer un diálogo de banda ancha y ahí estamos, trabajando para que la infraestructura le llegue a todos, y si no puede llegar la carretera digital al pueblo número 14, pues al menos entonces se debe complementar con infraestructura móvil, con banda ancha móvil. Pero el tema es que esto le tiene que llegar a todos los ciudadanos, y ustedes, queridos colegas, amigos de la sociedad civil y de los gobiernos, tenemos que garantizar que esto le llegue a todos, porque no podemos ser nosotros actores de nuevas brechas en este continente. Nosotros con México vamos a hacer una conferencia el próximo año que se llama ILAC, que justamente es la continuación de lo que iniciamos en Montevideo, que uno de sus objetivos centrales es es abrir la banda ancha a todos y abrir otro espacio de diálogo para discutir gobernanza de Internet, por ejemplo, y para discutir los nuevos desafíos que se nos abren cuando hablamos de formatos abiertos, por ejemplo, ¿no? Y creo que esa penetración de la banda ancha es uno de los temas más importantes. Ustedes no se imaginan cuánto. Cuando yo recorro Bolivia, Ecuador, Perú, bueno, Perú ha hecho un cambio sustantivo. Hoy en día en Perú hay más teléfonos móviles que habitantes, es decir, y ya tienen ellos acceso a banda ancha en muchos lugares muy alejados. Bueno, eso es lo que necesitamos en todas partes. El gran cambio tecnológico nos ha colocado, por cierto, ante un nuevo reto, la sociedad red, es decir, un nuevo espacio cada día más abierto, menos abstracto y más tangible. Pero tiene que llegar a todos, y por eso tenemos que convocar a todas las ciudades. El 80% de las personas en América Latina hoy viven en ciudades, y por eso, si no tienen acceso en su casa, por lo menos tiene que haber espacios públicos en donde los ciudadanos realmente puedan llegar a estos espacios de los que hoy ustedes disfrutan. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen que ser los protagonistas de su destino y construir una sociedad con menos desigualdad, que participe en las decisiones con un principio que en Naciones Unidas es muy caro, que se llama consentimiento previo, libre, informado. Miren qué fácil, ¿verdad? Consentimiento libre, previo, informado. Pues este principio de 4 palabras todavía no ha sido aceptado por muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando vaya una empresa extranjera a invertir en el cobre, en la minería de algún país sudamericano, lo que menos quieren es que los ciudadanos, indígenas, sociales, puedan dar el consentimiento previo, libre, informado. Entonces, abrir datos significa participar. No significa bloquear, significa corresponsabilizarse en el desarrollo, pero coparticipar de sus beneficios también. Y por eso es tan importante y tan profundo lo que está pasando aquí hoy, porque se trata de lo público, de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia de derechos y responsabilidades. Y fíjense que este impulso tiene raíces muy longevas y muy profundas.
sin imaginar la naturaleza y el alcance de las plataformas tecnológicas de la actualidad, que hacen fluir los datos por todos lados de manera instantánea, del quehacer oficial al conocimiento público, hace más de 3 siglos, en 1690, en el siglo XVII, quienes desde la filosofía política se daban a la tarea de imaginar las condiciones de lo que sería el Estado moderno, afirmaban, como lo hizo John Locke, y dijo: el poder político solo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquel estado en que todos los hombres, y yo agrego, y mujeres, se encuentran por naturaleza libremente dotados de las mismas ventajas y por lo tanto de los mismos derechos, derechos que le otorguen el poder, el tener vista de cómo proceden las cosas del Estado. Estaba hablando del gobierno abierto. Esta reivindicación tan lúcida nos llega con plena vigencia en nuestro siglo XX y esos son los pilares de la transparencia, la participación y la colaboración. Creo yo que esto debe extenderse a los parlamentos y al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Estado son estos 3 poderes que tienen que interactuar en ese fortalecimiento para que la ciudadanía se ejerza a plenitud. Un Estado transparente proporciona la información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y sus bases, publica sus planes y sus estrategias y fomenta la rendición de cuentas. Y esta condición habilita la participación y habilita el derecho a ser parte central en la formulación de la política. Y también crea espacios de encuentro y de diálogo, de deliberación de los asuntos públicos. Así creo que este paso de abrir los gobiernos, de abrir los datos en formatos abiertos, que uno pueda realmente interactuar con la información y generar, la verdad, nuevas opciones, nuevas formas de relacionamiento de la información, son un punto clave. Yo espero de verdad que las empresas participen en estos ejercicios más allá de la responsabilidad social empresarial, que las empresas se comprometan con un desarrollo profundo de esta región. Por eso creo que este empoderamiento de la sociedad a partir de datos abiertos, esta conferencia realmente creo que nos abre caminos nuevos, senderos nuevos hacia una sociedad más inclusiva, más solidaria, más justa. Y por eso felicito realmente al Gobierno de México por esta iniciativa y les ofrecemos todo el apoyo a México y a todos los países de la región, porque nosotros a través del Instituto Latinoamericano de Planificación, y aquí está su director Jorge Matar y Alejandra Nasser, estamos dispuestos a poner al servicio nuestras capacidades para generar y ayudarles a ustedes y a otros gobiernos que todavía no están en esto, a abrirse, a instalar el gobierno abierto en sus políticas. Y queremos realmente anunciarles que vamos a firmar un convenio con el Gobierno de México para poder extender esto a los estados, a los municipios, a las ciudades, a los lugares más alejados, más cercanos, y que realmente ello pueda llegar a todos los rincones de este maravilloso país que es México. Y creo que contamos con el apoyo decidido del presidente de la República para hacer esto y para hacerlo de una forma muy comprometida. Vamos a dar un primer curso internacional sobre estrategias de gobierno abierto con el BID, con la OEA, con CLAD, y realmente los invitamos a participar. Será un placer realmente contar con todos ustedes en esto. Por último, y antes de cerrar, quisiera compartir con ustedes una iniciativa que ha puesto en marcha el secretario general Ban Ki-moon y que se denomina Grupo Consultivo de Expertos Independientes sobre la Revolución de Datos para el Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, la revolución, los Big Data. Bueno, ahí estuviste tú, mi querido colega colombiano, Philip, que nos acompañó en un diálogo, un debate que tuvimos entre el Consejo y nosotros. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Saben por qué? Porque hoy Google es el propietario del 99% de nuestra información. Google sabe, Google y otras plataformas de este tipo,
saben muy bien cuáles son sus preferencias, si eres viejo o joven, si te gusta ir al cine o no, saben en qué barrio vives, tienen información privilegiada de las personas. Y esto creo que tenemos que, digamos, la revolución de datos ya es un tren que ya arrancó. Nosotros, como plataformas públicas, incluyo a la CEPAL, que estamos interesados en que la revolución de datos esté al servicio de los bienes públicos, tenemos que empoderarnos rápidamente, los institutos de estadística, los gobiernos abiertos, todos, para lograr que esta Big Data no sea solo para que las empresas lleguen más rápido a los lugares donde no se consume su producto, sino para que esta revolución de datos esté y esta disponibilidad de grandes volúmenes de datos que han desarrollado los proveedores privados, a veces nuestra información está siendo usada de maneras que nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, por eso me parece tan importante la protección de la propiedad individual. Lo que no sé es cómo le vamos a hacer. Y por eso creo que es tan importante que tengamos muy en cuenta que el empoderamiento de las plataformas públicas de estadísticas, de generación de datos, de apertura de datos de los gobiernos y ojalá de todas las instancias del Estado, son muy importantes. ¿Para qué? Para apropiarnos del avance tecnológico que ha abierto el sector privado, magnífico, pero para ponerlos a disposición y responder en tiempo real, por ejemplo, a desastres naturales, a emergencias humanitarias e incluso a los grandes retos del cambio climático. Todo eso se va a discutir en el 2015, el próximo año, en la Agenda Post-2015 de Desarrollo, donde yo espero, la verdad, que todos ustedes participen. Desde luego, el Gobierno de México está siendo ya un participante muy activo de esta agenda, pero necesitamos a la sociedad civil, necesitamos a las empresas, necesitamos a todos en esta Agenda Post-2015, que lo que quiere es lograr una buena gobernanza mundial, porque es una agenda que es universal, no es para los pobres. Hay que descolonizar la agenda de desarrollo y transformarla en una agenda universal. Y eso es lo que estamos logrando, lo que estamos intentando, y solo se va a lograr si hacemos de nosotros instituciones eficaces, abiertas y responsables. Amigas y amigos, quiero cerrar estas palabras convocando la letra y el espíritu de un gigante, uno de aquellos constructores indispensables de la modernidad que se afirma en la razón, y ese es Kant, que en su monumental Tratado para la Paz Perpetua decía: son injustas todas las acciones que se refieran al derecho de otros hombres cuyos principios no soporten ser publicados. De eso se trata el gobierno abierto. Muchas gracias. Muchas gracias Alicia Bárcena por recordarnos no solamente los retos de la región, sino del planeta, como mencionabas. Los dejo ahora con Juan Pardinas, quien es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad y además es miembro del Consejo Consultivo de la Política de Datos Abiertos de México, quien moderará la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo hoy tengo dos funciones en este panel. Una es la de ser moderador y otra es la de preservar la equidad de género. Como mexicano me da muchísimo gusto que 3 mujeres sean las líderes en temas de transparencia, estrategia digital y desarrollo. Creo que es francamente una señal muy auspiciosa para el futuro de mi país. Qué gusto.
Alicia, nos hablabas de los retos de la desigualdad en un horizonte de recursos públicos limitados. Florence Nightingale, la patrona de la carrera de enfermería, decía que a la hora de revisar los números, ella encontraba la voz y la voluntad de Dios, porque lo que estaba revisando era los patrones de mortalidad en los hospitales de Londres. Y lo que encontró es que más soldados morían dentro de los hospitales que en el campo de batalla, por el simple hecho de revisar los datos, y empezó a promover políticas públicas de higiene que pues transformaron no solo y salvaron la vida de muchos soldados, de sus propios pacientes, sino transformaron la salud pública global. ¿De qué manera los datos nos pueden ayudar a tener políticas públicas mucho más enfocadas para atender retos como la desigualdad, la salud, la educación? Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Realmente es muy importante. La información nos puede dar un dato fundamental en relación con la desigualdad. Ya existe información sobre deciles, ¿no? Ya sabemos que el decil más pobre versus el decil más rico. La información lo que nos puede dar es una desagregación de los rostros de la desigualdad y nos puede decir muy claramente qué consume el decil más rico versus qué consume el decil más pobre. ¿Cuál es el ingreso del más pobre y del más rico? Eso se llama matriz de contabilidad social. Por ejemplo, en la reforma tributaria de México, la CEPAL tuvo la oportunidad de darle la matriz de contabilidad social, presentarla de hecho al gobierno y al Senado y al Congreso, donde analizamos cómo le impactaba el IVA de medicamentos y alimentos al decil 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, hasta el 10. Y se vio claramente que el impuesto o el IVA a alimentos y a medicinas le impactaba mucho más a los más pobres, al 1, 2, 3, 4, y que podría ser muy regresivo en la política pública. Y eso fue lo que hizo el gobierno. No digo que por la información de CEPAL, pero sí digo que la información desagregada para saber cómo vive el decil 1, cuánto gana, qué alimentos, etcétera, contra el decil 10, nos va a permitir entender el rostro de la desigualdad, el rostro de la educación. ¿Dónde están los problemas de la educación? Y si eso además lo articulas con una información espacial, te va a dar una información clave para saber en qué barrios exactamente de una ciudad están sufriendo más los habitantes. ¿Dónde están esas escuelas públicas que requieren, por ejemplo, servicios, acceso a internet? Entonces, en tiempo real, la política pública puede actuar muy rápidamente diciendo, en estas ciudades la segregación urbana es inaceptable, los servicios públicos no están llegando, aquí no hay áreas verdes, aquí no hay seguridad ciudadana. Entonces, desde mi punto de vista, los datos abiertos, y México tiene, por cierto, además el INEGI, que yo diría, de verdad, es uno de los mejores institutos, no solo de América Latina, sino del mundo. Y entonces, yo digo, aquellos mexicanos que no estén haciendo este análisis de la desigualdad por estrato de población, por deciles, por género, por etnia, tienen una responsabilidad pública de no hacer un llamado como lo hizo Florence Nightingale, ¿verdad? Para decir, espérense, aquí los que más están sufriendo son los niños de este lugar, las mujeres de este lugar, las etnias de este estado, y para eso sirve la información. Alejandra, durante tu intervención nos hablabas del cambio cultural. A ti te toca el difícil liderazgo de fomentar el cambio cultural desde el interior del gobierno. Te toca hablar con sociedad civil, tomar las banderas de sociedad civil y enfrentarte, no voy a decir nombres, a funcionarios, colegas, servidores públicos que tal vez no se han adaptado a los cambios, no se han adaptado a los principios y valores que se representan hoy aquí en esta conferencia.
¿Cómo le haces? Además, no sé, me imagino que ponerse espinilleras porque las patadas han de estar medio duras, pero ¿cómo enfrentar, cómo comunicar, cómo liderar este cambio cultural cuando hay muchas resistencias, como es natural en la diversidad de una institución tan compleja como el gobierno federal? Gracias, Juan. Pues sí, la verdad es que lo que hemos hecho son muchas cosas, pero creo que de las cosas más eficientes es encontrar, que siempre los hay, los agentes de cambio. Siempre encuentras, y a todos los niveles, gente que cree en los proyectos y que cree que el cambio es necesario y que es inaplazable. Y estos meses pasados nos dimos a la tarea de encontrar estas personas dentro de gobierno que iban a ser, que son además las personas que llevan los proyectos y que pueden generar tracción dentro de sus instituciones. Y como complemento, lo que buscamos fue traer innovación de fuera de gobierno, dentro de gobierno. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es con sociedad civil, con muchos emprendedores y con innovadores que no necesariamente quieren trabajar dentro de gobierno, pero que sí creen y que están comprometidos con el cambio, sobre todo por el interés máximo del país. Están trabajando junto con nosotros y estamos entonces llevando a estos innovadores al gobierno a trabajar con los agentes de cambio en las dependencias, que en varias son incluso secretarios que creen en esto. Y estamos haciendo proyectos como retos públicos, que son una forma súper innovadora de enfrentarnos a cosas, por ejemplo, como las compras de gobierno. Doy ese como uno de los ejemplos porque las compras de gobierno han tenido muchos problemas, tienen problemas desde temas de opacidad, ¿no? De contratos, de que muy pocos proveedores pueden venderle al gobierno por los requisitos que se necesitan. Entonces, cuando estamos trabajando con gente de fuera, trayéndola dentro del gobierno, con estos agentes de cambio, en temas muy concretos, estamos dándole solución muy rápida a estos temas. Hemos estado trabajando con secretarías o con dependencias que podrían parecernos que son muy cerradas, pero que una persona que crea, por ejemplo el SAT, que fue la primera dependencia que quiso entrar a los retos. Y al nivel más alto, con Aristóteles Núñez, que es el director del SAT, hicimos el reto el año pasado. Entonces te das cuenta que hay estas personas que creen en el cambio y que trabajando con sociedad civil estamos logrando generar esta atracción. Y es como, hay un término que usa mi equipo que me gusta mucho, como hackear el sistema. Estamos realmente cambiando ese paradigma, y el cambio de paradigma quiere decir romper. Y romper inercias es muy difícil, pero estoy comprobando que se puede hacer. Y eso, la verdad, es que el año pasado empezamos con una dependencia, esta ya tenemos 10 y ya hay fila de secretarías que quieren entrar al cambio, ¿no? Estamos haciendo la iniciativa de gobierno electrónico y que sí lo quiero mencionar porque es parte fundamental de un tema, de un problema grave que tiene el gobierno de corrupción, digitalizar. Cuando tú digitalizas trámite y servicios, que es como ciudadano lo que más, el contacto que más tienes con el gobierno, es hacer un trámite, un servicio, cuando está digitalizado la corrupción es cero. Porque no hay procesos humanos, pues todo es ya a través de máquinas. Y en México estamos acelerando esto por órdenes del presidente, un proceso que en Reino Unido llevó más de 3 años con 700 trámites, en México nos va a llevar 2 años con 6,000 trámites. Entonces, eso es porque la gente en gobiernos
quiere cambiar. O sea, y estamos trabajando con ellos y después se suman. O sea, eso es el cambio. El cambio es encontrar a estas personas que creen y luego las personas que van a seguir. Y es de verdad muy motivante que estemos pudiendo hackear el sistema y que el cambio sí se vaya a dar muy pronto y es un compromiso que tenemos. Y a mí me honra estar viviendo esto porque además sí somos el equipo más disruptivo dentro del gobierno en este sentido, ¿no? Que todo es nuevo y todo es cambio, pero que también hay mucha gente dentro que sí lo quiere hacer. Muchas gracias. Jimena, el desafío de encabezar un órgano garante, yo no soy abogado y utilizaba con frecuencia el término de órgano garante sin asumir cabalmente lo que esto implica. O sea, tienes en tus hombros la responsabilidad de garantizarle a la población mexicana el acceso a la información, la transparencia, como comisionada presidenta del IFAI. ¿Qué reto, como lo planteaba Alicia, en el tema de gobierno abierto, ya no solo es gobierno abierto, ya también son congresos abiertos, son tribunales abiertos? Y vivimos en un país que las instituciones encargadas de redactar y votar las leyes de transparencia, nuestros congresos estatales, el Senado y la Cámara de Diputados, no son precisamente las instituciones que destacan por encabezar la lucha de la transparencia. ¿Cómo podemos y qué podemos esperar de iniciativas como Parlamento Abierto y este impulso, porque la ola de transparencia que ha cambiado a las instituciones del país también llegue a nuestros congresos, tanto a nivel federal como a nivel local? Mira, muchas gracias por tu pregunta y creo que los retos son muchos, sinceramente. El IFAI, como ustedes saben, teníamos solo a nuestro cargo poder ejecutivo y ahora con la reforma constitucional tenemos también la misión de garantizar poder legislativo, poder judicial, excepto la Suprema Corte, pero el resto del Poder Judicial, todo el Poder Judicial, sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos, facultad de revisión de los recursos de los estados, de los órganos garantes y facultad de atracción de casos que se consideren de especial relevancia. Hemos tenido, por ejemplo, para darles unas cifras, también más de 112,000 solicitudes de información este año, son muchas. Pero creemos que la misión y una parte muy importante es el contenido de la ley, definitivamente. Estamos muy comprometidos en la resolución de recursos, pero no queremos llegar a eso. No queremos que se vea al IFAI nada más o al órgano constitucional autónomo como un represor en caso de incumplimiento. Queremos trabajar conjuntamente con el gobierno, con las instituciones, con los congresos locales, con los poderes judiciales, con los ayuntamientos de los estados de todo el país para generar esos cambios de paradigma como una actitud, no solo por el cumplimiento de una ley, y esto quiero recalcarlo, sino por una cuestión de convicción. Que ahí está, yo pienso que uno de los aspectos claves, que vean que publicar la información, que dar datos abiertos en sus páginas de internet, que hacerlo de una manera accesible, el permitir utilizar esa información a la población y hacerlo en formatos más accesibles les va a traer beneficios directos, no solo para la credibilidad de las autoridades. Creo que en México eso también es un problema respecto a la credibilidad que tanto creemos en nuestras autoridades, pero también más para la solución, como aquí se dijo, de problemas concretos. El IFAI está muy comprometido para que el acceso a la información no sea solo un derecho, no sea solo un artículo que haya quedado bien en la Constitución, sino que sea una realidad, y sobre todo en aquellos estados, en aquellos municipios, que ya lo hablábamos con Alejandra, que existen diferencias incluso tecnológicas y culturales más importantes, y ahí está el reto. No estamos hablando de los más privilegiados, estamos hablando de ayuntamientos que tienen 1 o 2 computadoras para todo el ayuntamiento, para todo el municipio. Ahí es donde necesitamos trabajar y estamos muy comprometidos con ello.
rompiendo un poco de mi posición de moderador y volviéndome inmoderado, pero representando a la sociedad civil mexicana. Sabemos que pronto va a llegar al Pleno del IFAI la decisión de abrir plenamente el censo educativo realizado. Sí, ya, así pasan las cosas. Bueno, retomando la idea, sabemos que pronto va a llegar al Pleno del IFAI, queda todavía 23% de los datos de esta iniciativa que fue lanzada desde la Presidencia de la República en las primeras horas de este nuevo gobierno durante la toma de posesión del Presidente de la República. Falta el 23% de los datos. Consideramos que esta información es patrimonio de la sociedad y tenemos plena confianza del voto del IFAI para que se abra el censo educativo. Una vez que cometí mi inmoderación como moderador, me corresponde ahora ceder un par de preguntas. Nuestras panelistas traen la agenda, tienen que salir. Y también nos hemos prolongado, pero no quería cerrar este panel con alguna pregunta del público. Se siente medio feo estar acá arriba y que nadie pregunte, así es que por favor alguien ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Abraham Arellanes, egresado del CIDE y ahora en CONACYT. Y mi pregunta va un poco por el área del desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales, porque sí, en algunos sectores, sobre todo en los municipios o estados de mayor rezago, pues pareciera que es necesario quizá brindarles algunas capacitaciones, unos templetes. Estos son los tipos de información que tendrán que estar vaciando, o sea, elaborando en bases de datos, porque de otra manera pues se hace la solicitud, es sujeto obligado y al final de cuentas ellos dicen, pero pues no la tengo, ni siquiera tengo una computadora ni el equipo para elaborar lo que me estás pidiendo. Entonces, ese tipo de cuestiones luego a veces son paradójicas porque, como decía, estamos creando brechas digitales incluso entre los sujetos obligados, estamos creando brechas adicionales en cuanto a cumplimiento de leyes que ni siquiera se pueden cumplir. Entonces, ese tipo de cosas no sé cómo es que están considerando o contemplando poder solucionarlas cuando surgen. ¿Tu pregunta va dirigida a alguna panel? Al IFAI y también a la elaboración de Big Data, de datos abiertos. O sea, ¿hasta qué punto sí y hasta qué punto no es obligación el brindar bases de datos del personal, de cuántos recursos se reciben, cuántos se ejercen, igual para el sector privado, porque Big Data o datos abiertos no es solamente el gobierno, estamos hablando sociedad, empresas, cuántos empleados tienes, qué seguridad social les brindas, cuál es tu margen de ganancia, qué responsabilidad social tienes, cuántos jardines mantienes, cuántos bosques reforestas. O sea, ese tipo de datos que nos gustaría saber también, no solamente agregarle una carga más al gobierno, sino también a tratar de obtener información de las empresas. Perfecto. Pues el reto de apoyo a los gobiernos locales. Yo diría principalmente tres aspectos. Voy a hablar como órgano garante de autoridades, no de instituciones, en mi caso privadas, sino de instituciones públicas. Mencionar tres aspectos bien importantes para todos. Hasta ahora las desigualdades o las diferencias radican en que existe una ley federal y existe una ley del DF y existe una ley en cada uno de los estados con contenidos diferentes. Esto, con la reforma constitucional, se tiene plazo hasta febrero del 2015 para que estas diferencias ya no existan desde el punto de vista legal, es decir, tener los mismos estándares. Por eso tenemos un reto importante, los mismos estándares para todo el país. Sé que las leyes no lo son todo, pero es un aspecto muy importante que no se deje el arbitrio de la autoridad, que es lo que tiene que cumplir, es decir, con estas leyes generales
federales serán las mismas obligaciones para cada uno de los estados. Eso como primer punto. Como segundo punto, necesitamos colaborar también en capacitación. Si hay nuevas disposiciones legales, tenemos que trabajar conjuntamente también en apoyo para capacitación de las autoridades. Decirle, tu autoridad municipal, tu presidente municipal, tu director de área, necesitas cumplir con esta serie de obligaciones. Y tercero, señores, que a mí me gusta mucho porque es la vinculación directa con la sociedad. No solo se puede trabajar en el aspecto legal y con las autoridades, sino también con toda la sociedad para que conozca qué derechos tiene y en caso de que no se los cumplan, acudir con las autoridades y hacerlos valer. Es bien complicado poder ejercer derechos que no se conocen. Entonces también es una función nuestra como órgano constitucional autónomo, bueno, pues tener esa visión de una necesaria capacitación también y difusión de programas en toda la sociedad y hacer ver que la transparencia, los datos abiertos, la rendición de cuentas no son temas especializados, son temas que nos corresponde a cada uno de nosotros independientemente, obviamente, si seas abogado o no. Eso lo tenemos muy claro. Yo desde la perspectiva de gobierno, lo que estamos haciendo son acuerdos de colaboración con los estados y con los municipios para poder transferir experiencia que hemos tenido a nivel federal y que pueda bajar tanto a nivel normas, a nivel cambios a los reglamentos de operación o bien plataformas, y que los estados y los municipios que no tienen las capacidades o que tienen menores capacidades técnicas puedan reutilizar formatos. Y de nuevo, por eso es que es tan importante trabajar en formatos y en plataformas abiertas, en software abierto, para que se puedan reutilizar todas las plataformas. Estamos haciendo manuales que se puedan compartir. Estamos, por ejemplo, en tema de gobierno abierto, que hay mucho interés de los estados de sumarse a este proyecto, a esta iniciativa. Estamos haciendo con ayuda y con la colaboración de organismos internacionales. Estamos haciendo manuales que se llama Kit de Ciudades Abiertas, y esto lo que va a hacer es ayudar a que los estados y los municipios sepan qué hacer, qué pasos seguir para tener una iniciativa de gobierno abierto, para tener una política de datos abiertos, para tener leyes de protección de datos personales. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es generar los manuales o generar las plataformas para compartirlo. Y de igual manera, como lo estamos haciendo hacia adentro de México, lo queremos hacer hacia afuera, de forma regional. Y ahorita Alicia podrá platicar, pero el acuerdo de colaboración que vamos a hacer con CEPAL, y se trata de eso, de cómo podemos como países colaborar para tener un piso, en el que todos los países se puedan subir y de ahí empezar, ¿no? Es generar plataformas para poder generar una cancha de juego mucho más pareja y que los países rápidamente se puedan subir a proyectos y a programas como estos. Sí, muchas gracias. Yo diría que hay 4 cosas que hay que garantizar, al menos en esta primera etapa, ¿no? Por un lado, lo que ha dicho Jimena, que es uniformizar el marco normativo. Que la ley te habla del deber ser, te habla a dónde quieres llegar, tu horizonte estratégico, tu objetivo como sociedad. No quiere decir que al día siguiente de promulgada la ley ya están las capacidades instaladas. Por eso el segundo, una cosa es uniformizarla para que toda la República, por ejemplo, mexicana, tenga el mismo tratamiento. Excelente. Segundo es la integración de políticas, que eso le va a tocar a la presidencia posiblemente o a un órgano articulador. ¿Por qué? Porque junto con el gobierno abierto tiene que venir la infraestructura. Entonces, los sectores, por ejemplo, de comunicaciones, transportes, infraestructura, pues tienen que acompañar esta iniciativa. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando construyes una carretera o construyes algún servicio, pues inmediatamente incorporarle el concepto
de apertura y de banda ancha. Por eso nosotros estamos articulando ambas cosas, o sea, abrir los datos, muy bien, pero abrir el acceso también. Es decir, abaratar costos, que la gente tenga todo el mismo acceso, y creo que eso implica articular política pública entre diferentes sectores. El tercero, desde mi punto de vista, es lograr acuerdos con el sector privado, porque muchos de los servicios los ofrece el sector privado o los equipos los ofrece el sector privado. Y eso, hacer alianzas con el sector privado es fundamental, y sobre todo cuando ya el gobierno tiene un objetivo claro, sabe a dónde quiere ir, pues entonces es más fácil articularlo. Y junto con articular al sector privado hay que articular a la cooperación internacional. El gobierno tiene que llamar a las instituciones como CEPAL, como el BID, como el Banco Mundial, como la OCDE, como todos, alinearnos detrás de esta iniciativa, que cada uno pueda dar lo que puede, lo que tiene capacidad. Nosotros hemos ofrecido apoyo en la construcción de capacidades locales a los estados de la República, a los municipios, pues con las capacidades limitadas que tenga la CEPAL, eso es lo que podemos aportar. Creo que el BID tiene otras capacidades, el Banco Mundial tiene otras, la cooperación internacional tiene otras. Entonces, entre todos, pero lo interesante es tener el norte claro para saber para dónde va la micro, como dicen ellos. Pues a mí me queda darles dos noticias. La mala noticia es que este estupendo panel con Alicia Bárcena, Alejandra Lagunes y Jimena Puente ha terminado. Y la buena noticia es que hay un cóctel esperándolos a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches.